Hola, soy Cristian Socarrás, esto es Trinchera Digital. Hoy voy a reaccionar a una entrevista que le hicieron a Elon Musk. Newyorktimes la hizo y como siempre trae controversia. No vamos a estar reaccionando a toda la entrevista, es 1 hora y media de información y vale la pena que lo vean, pero sí a los mejores momentos compilados por CNBC. Así que vamos a ello. Interesting IP issue, which I think is actually something I can say as somebody who's in the creator business and journalistic business and whatnot, or care about copyright. So one of the things about training on data has been this idea that you're not going to train or that these things are not being trained on people's copyrighted information. Impossible. That's been the concept. Impossible. Yeah, that's a huge lie. Say that again? These AIs are all trained on copyrighted data, obviously. Efectivamente es una mentira y sabemos que es una mentira que las inteligencias artificiales no están entrenadas con información que no tenga derechos de autor. Es una de las grandes controversias de la inteligencia artificial. Ya hemos discutido aquí en Trinchera Digital sobre el tema. Sabemos que existe el IOB. El corazón de eso es que tienen bases de datos de un montón de información y evidentemente en el tema de imágenes tiene pues material de autores y se ha probado que esa información no fue dada con su consentimiento, así que efectivamente es una gran mentira. Says that this is none of these guys say they're training on copyrighted data. That's a lie. It's a lie. Yeah, Straight up. It's a straight up lie. Sí, Okay. claro. 100%. Obviously, it's been trained on copyrighted data. Okay, so let me ask you a second question, which is all of the people who have been uploading. I mean, it's like one every minute. Yeah. All of the people who've been uploading articles, best quotes from different articles, videos to X. All of that can be trained on. And it's interesting because people put all of that there, and those quotes have historically been considered fair use, right? People are putting those quotes up there. And individually, on a fair use basis, you'd say, okay, that makes sense. Pero igual ese no es el problema. El problema que están planteando eso no es uso justo o no. La discusión está en si el material que produce la inteligencia artificial con todo ese entrenamiento es material nuevo o no lo es. O es simplemente un remix de algunas cosas que ya pasaron. Y ese debate va a estar abierto por varias décadas, yo creo. But now there are people who do threads, and by the way, there may be multiple people who've done, an article that has 1,000 words. Technically, all 1,000 words could have made it onto X somehow. And effectively, now you have this remarkable repository. And I wonder how you think about that again, and how you think the creative community and those who were the original IP owners should think about that. Y yo me imagino que ahora están tratando de entramparlo a Musk, hacerlo responsable por la propiedad intelectual robada por las inteligencias artificiales. Vamos a ver con qué sale. I don't know, except to say that by the time these lawsuits are decided, we'll have digital God. So ask digital God at that point. These lawsuits won't be decided before in a time frame that is relevant. But is that a good thing or a bad thing? Si se quieren poner conspiranoicos, eso del Dios digital, vean nuestro show con respecto a la religión del dataísmo, que ahí hablamos bastante del tema porque no es un tema como que sea broma. Ahí hay algo en serio. I think we live, there's that, I don't know if it's actually a real Chinese saying or not, but may you live in interesting times, right. Which is apparently not a good thing. But I would prefer to, personally, I would prefer to live in interesting times. And we live in the most interesting of times. I think for a while there, I was like really getting demotivated and losing sleep over the threat of AI danger. And then I finally sort of became fatalistic about it and said, well, even if I knew annihilation was certain, would I choose to be alive at that time or not? And I said I probably would choose to be alive at that time because it's... Aquí entendiendo un poquito la posición fatalista de Elon, él dice que definitivamente las inteligencias artificiales van a tomar el lugar de la humanidad y a nosotros nos toca integrar. Esa es la posición de él. Y en parte el proyecto de Neuralink tiene que ver con esa realización de que nos tenemos que integrar o no. Esto hace parte de esa creencia de muchas personas de que el nuevo Dios digital va a ser una entidad de inteligencia artificial. Hablamos hace poco de la inteligencia artificial general y que eso definitivamente va a cambiar el panorama de la cadena evolutiva y de quién va a ser la especie dominante. Vamos a ver si eso es cierto o no. The most interesting thing, even if there's nothing I could do about it. So then basically sort of a fatalistic resignation helped me sleep at night because I was having trouble sleeping at night because of AI danger. Now, what to do about it? I mean, I've been the biggest, the one banging the drum the hardest, by far the longest, or at least one of the longest for AI danger. And these regulatory things that are happening, the single biggest reason they're happening is because of me. Bueno, en este punto, Elon tiene una posición que es controversial y paradójica al tiempo, porque Elon es fatalista con respecto a la existencia de la AI
pero al tiempo fue uno de los que dio plata al principio para que OpenAI, que es la dueña de ChatGPT, que posiblemente esté cerca de la inteligencia artificial general, exista. Y le hicieron la vuelta completa porque pues después Microsoft metió plata y crearon una startup paralela. Sí, para los que no lo sepan, OpenAI es una ONG. No sabemos muy bien si Elon es amigo o enemigo. Vamos a seguir viendo los videos. You've devoted at least the last close to 20 years of your life, if not more, to the climate change, trying to get Tesla off the ground, in part to improve climate. You've talked about that. Yeah, a real right-wing motive is repeatedly. God, far right, if anything. I understand that. And then it's right. Reverse psychology next level. Well, no, but so here's then the question. Ok, de nuevo, el entrevistador tiene una forma de ser sutil, que es casi pasivo-agresivo, pero mucho con la agenda esta global del cambio climático, de la inteligencia artificial, del dataísmo. Y la posición de Tesla al final es que los carros eléctricos son más eficientes y más amigables con el medio ambiente, pero eso es discutible también. You have given, I believe you were at a fundraiser for Vivek Ramaswamy, for example, who says that the climate issue is a hoax. Right? Yeah, I disagree with him on that. But I would think that would be such a singular issue for you. I would think that the climate issue would be such a singular issue for you that actually it would disqualify almost anybody who didn't take that issue seriously. Aquí está el entrampamiento. La idea del cambio climático está conectado con una posición aparentemente progresista en Estados Unidos defendida por el gobierno de Joe Biden. Para los que criticamos el modelo, lo vemos como una posición globalista. Y hace poco Elon Musk como que se reunió con Vivek, el candidato más joven del Partido Republicano. Entonces lo empezaron a cuestionar por ahí. Esto no va por el tema de cambio climático, si es bueno, si es malo. Yo creo que va a ir por un tema político. Well, I haven't endorsed anyone for president. I mean, I wanted to hear what Vivek had to say because I think some of his things some of the things he says, I think, are pretty solid. He is concerned about government overreach, about government control of information. The degree to which old Twitter was basically a sock puppet of the government was ridiculous. Para los que no saben de qué está hablando, vean nuestro episodio del Twitter Files, que ahí está la información con respecto a este asunto de que Twitter era básicamente una marioneta del gobierno y pues hay mucha información al respecto y evidentemente hay influencia no solo en la elección de 2016, sino también en la del 2020. So, it seems to me that there's a very severe violation of the First Amendment in terms of how much government control, how much control the government had over old Twitter, and it no longer does. So, there's a reason for the First Amendment. The reason for the First Amendment for freedom of speech is because the people that immigrated to this country came from places where there was not freedom of speech. And they were like, you know what, we got to make sure that that's constitutional. Y aquí hay un punto importante y yo creo que esto va a generar un debate grande para todas las personas. Elon Musk es un fundamentalista del derecho a la libre expresión, que está definido en la Constitución de los Estados Unidos con la primera enmienda. Todo el mundo tiene derecho a la libre expresión en ese país, aunque los movimientos de los gobiernos, tanto de la Unión Europea como de Canadá y otros lugares, es a tratar de controlar la expresión de las personas aparentemente en favor del bien común, lo cual pues no parece como muy acertado. Y Elon y su propuesta de Elon de comprar esa compañía Twitter, hoy X, por $44 mil millones no parece ser una decisión económica, sino una decisión política y una decisión de establecer un lugar para una línea de pensamiento en el mundo. Because where they came from, if they said something, they'd be put in prison, or there'd be, claro. Something bad would happen. Una de las más grandes causas de migración en Estados Unidos es mucha gente que vino de lugares donde no había libertad de expresión. When someone you don't like can say something you don't like, or it has no meaning. And as soon as you sort of, throw in the towel and concede to censorship, it is only a matter of time before someone censors you. Y aquí un punto interesante cómo giró la pregunta. Entonces, el entrevistador quiso ir por el lado del cambio climático para conectarlo a ideas republicanas. Este candidato Vivek, que es de origen indio, es republicano. Y sin embargo, Elon Musk se fue para el otro lado.
a la defensa de la libre expresión. Entonces, aquí lo que ustedes están viendo es una competencia de dos principios. El del cambio climático como el bien global del planeta, muy defendido por nuestro presidente del cambio climático, Gustavo Petro, cuando afirma que si se sigue explotando petróleo, se acaba la humanidad. Y por el otro lado está la libertad de expresión, que está pegado con otros valores muy nacionalistas, muy de respeto de la identidad de un pueblo, a pesar de las necesidades de los intereses globalistas. Could you see yourself voting for President Biden? If it's a Biden-Trump election, for example? No. I think I would not vote for Biden. No, You'd pues, vote for Trump. I'm not saying I'd vote for Trump, but I mean... de nuevo al entrevistador muy básico. O sea, esta pregunta de si votaría por Biden, entonces es para tratar de encajarlo en una posición política extrema. Entonces, si no vas a votar por Biden y votarías por Trump, lo que en el imaginario de un grupo de americanos significa votar por una posición extrema. This is definitely a difficult choice. Yeah, you know. Would you vote for Nikki Haley? Nikki Haley, by the way, wants all social media names to be exposed, as you know. No, I think that's outrageous. Yeah, no, I'm not going to vote for some pro-censorship candidate. No es muy inteligente el entrevistador. No me genera una buena percepción.